En esta ocasión estamos visitando a la exitosa empresaria Samalit Hogan, la cual es directora del Centro de Desarrollo a nivel regional de las pequeñas empresas en el estado de Massachusetts. También con más de 12 años de experiencia en el desarrollo económico y es fundadora de Cowork Springfield. Más de 20 años tú vives en nuestra área, oriunda de Puerto Rico. Eres no solamente una empresaria, sino también eres joven, con una hermosa familia. Y pues yo quisiera que me cuentes cuál ha sido el secreto de tus éxitos a tan temprana edad. Yo pienso que el éxito que he tenido ha sido muchas gracias a la comunidad, ¿no? Porque las cosas que yo he hecho en la comunidad ha sido porque ha habido la necesidad y ha habido la oportunidad para poder ofrecer esos servicios. La razón por que yo he hecho estas actividades y mi carrera ha sido el impulso que mi mamá nos ha dado de las enseñanzas desde que éramos pequeños. Aquí nos mudamos cuando yo tenía como 14 años, entonces mis papás se habían divorciado y mi mamá nos enseñó desde muy pequeño que siempre teníamos que perseverar y teníamos que seguir nuestros sueños, no importa lo que nos digan las otras personas, y también pues ganarse la confianza de las personas y hacer lo que decimos que vamos a hacer. ¿Cuál ha sido uno de tus mayores retos que has tenido que enfrentar dentro de tu campo? Pues parte ha sido profesionalmente, muchas de las carreras, de los trabajos que he tenido, ha sido rodeada de hombres. Mi jefe era hombre, mis compañeros de trabajos, yo he sido la única mujer y también la única latina a veces en la oficina. ¿Y eso ha sido una ventaja o desventaja, ser latina? Ventaja porque se siente como que ese valor que uno tiene por saber otro idioma, por saber otra cultura. También desventaja porque también te toman como por dada, ¿no? Y aunque no sea parte de tu trabajo, el traducir cosas y todo eso, pues todo el mundo viene de ti, ¿no? Porque quieren que les traduzcas en español, pero yo tengo un trabajo profesional y tengo que manejar proyectos y tengo reuniones. Dentro de las funciones que tú haces, tú manejas mucho dinero y pues eso te ha abierto un campo de retos. ¿Cómo has enfrentado todo esto? Pues he sido muy afortunada de que en los proyectos que he manejado mucho dinero he tenido otras personas que trabajan conmigo. Eso, claro, te trae un poquito de ansiedad de que a veces cuando uno en un proyecto y estás tratando de lograr mejorar la comunidad, la infraestructura de la comunidad, y pues ellos tienen unas expectativas, unas esperanzas, y uno quiere pues ayudar a todo el mundo y complacer a todos, pero ese balance entre complacer a las personas, lo que ellos quieren, y lo que se puede hacer con el dinero, pues siempre siempre ha sido una dificultad. Tu trabajo te permite a ti ser un puente para tener conexiones y relaciones, tanto en el mundo empresarial como en la comunidad. ¿Cuáles son los consejos que tú nos puedes dar para nosotros entablar relaciones saludables? Que seas uno mismo, que no trates de pretender ser otra persona cuando estás hablando con la gente. Trate a todo el mundo con respeto y también que te ganes la confianza de las personas haciendo lo que dices que vas a hacer. Y no, muchas veces yo he hablado con personas que necesitan ayuda y lo que me hace a mí sentir muy bien es no simplemente poder ayudarles, pero también poderles aconsejar a dónde pueden ir para conseguir esa ayuda. Como fundadora de Cowork Springfield, ¿cuál ha sido una de las ventajas que tú has visto de poder fundar esta linda organización? Y háblanos un poquito de ella. Bueno, Cowork Springfield ha sido un proyecto de amor, como quien dice, porque yo desde el principio cuando lo creé, yo estaba trabajando tiempo completo en la ciudad de Springfield y estaba embarazada también. Eso fue como un proyecto así que me vino de momento que hay una necesidad y se tiene que hacer y yo no veo que nadie lo va a hacer, pues yo lo voy a hacer. Lo que Cowork Springfield ofrece es un espacio profesional de oficinas donde los negociantes puedan compartir y ver a sus clientes y echar su negocio para adelante. Uno de los consejos que yo daría a los jóvenes y a las otras mujeres que quieren hacer un negocio es que no sean empobrecidas. Rodéate de personas que digan, bueno, si lo vas a hacer, pues trátalo de esta forma. O yo conozco a alguien que te pueda ayudar. Gracias por estas lindas palabras y consejos, Samalit, y te deseo los mejores éxitos. Muchas gracias a ti, Verónica.